Bueno, estamos en Facebook, en donde estamos ahora mismo, también en nuestro canal YouTube, que es Mirá en dónde estamos, pero ahí subimos las notas que editan Alejandro Barreto, Maxi Pérez y Mariana Peralta, una vez realizado este programa. Así que podés ingresar a ese canal y ver la columna que más te interesa. Eso es un dato importante, que te doy. Bueno, educar para la libertad. La educación de la libertad es responsable. No cabe duda que tiene que ser responsable. En cambio, la educación para la tiranía no, porque es una educación desde la propaganda, desde las frases hechas, desde las consignas, que incluso es atrapante, porque si es muy bien elaborada, como pasó con Goebbels en su propaganda nazi, o como pasó con el Partido Comunista en la Unión Soviética, son propagandas que hasta apelan al sentimiento épico, son un discurso épico, no son un discurso aburrido, racional, meticuloso, con aporte de datos. Ese es el discurso o el relato que hay que elaborar desde los conocimientos, desde la base de los hechos. Por eso educar es muy responsable. Ha habido y aún puede haber grandes pensadores individuales en una atmósfera general de esclavitud mental, pero no ha habido ni habrá nunca en esa atmósfera un pueblo intelectualmente activo. Esto lo dijo Stuart Mill, uno de los grandes pensadores británicos, que tanto le aportó sistemáticamente y digamos que institucionalmente a la libertad. Esas libertades que hoy tenemos consagradas en la Constitución de la República, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de partidos, las libertades sindicales, las configuró, las concibió y las redactó este hombre, Stuart Mill, quien paradójicamente consideraba que la libertad no era el cometido fundamental del Estado principal, sino que era el ámbito necesario, indispensable para otro cometido, la prosperidad. Fíjate vos qué curioso. Y sin embargo pasa a ser en la historia Stuart Mill uno de los artífices más señeros, más importantes del concepto de libertad en el marco del Estado de Derecho republicano y democrático, porque de esa libertad hablamos, ¿eh? Porque puedes hablar de otras libertades, puedes hablar de la libertad en sentido puro, de la libertad natural, de la libertad de nuestros instintos, y ahí se empiezan a mezclar las voces que hablan de libertad. Pero nosotros hablamos de la libertad constituida en la tradición occidental de vivir en un Estado de Derecho, de vivir bajo la autoridad de la ley, de vivir bajo un orden jurídico que determina nuestras vidas, porque es el Estado el que va a decir qué educación van a tener tus hijos o la que tú recibiste en tu momento, qué tipo de materias van a tener, cuáles van a ser los planes de estudio. Ese Estado es el que te va a decir qué orientación económica asume, qué posibilidades reales le da el Estado a empresarios, a emprendedores, a comerciantes, a profesionales. Y si todo eso se da en el marco de la libertad, dentro de ese marco hay que discutir y fuertemente o intensamente modelos, políticas públicas, y ahí sí está el ejercicio libre del debate y la discusión. Pero cuando vivimos en países donde todavía se discute si tenemos que ser democráticos, liberales o socialistas, bueno, es muy difícil porque es un tira y afloje y entonces quedamos en una situación de parálisis, inclusive ante los mercados internacionales, ante los inversores. Sin embargo, bajo pandemia, este gobierno logra que se incremente un 40% la inversión, un 40%. La libertad es asimismo curiosidad, es creatividad, es innovación. Sin libertad no habría historia, no lo digo yo, lo dijo el gran Pablo Freire, pedagogo. La importancia de la libertad, dice Freire, es de tal magnitud, es de tal magnitud que sin libertad no es posible la creación, la invención, el riesgo o la existencia humana, llega a decir Freire. Mirá a qué extremo llega. Llega a un plano existencial. Sin libertad no es posible la existencia humana. Quizás sea posible la sobrevivencia, quizás sea posible esa triste realidad o lamentable realidad de personas prácticamente sometidas a un estado de esclavitud, como ha pasado en la Unión Soviética, como ha pasado en la Vietnam de Ho Chi Minh, como pasa en Cuba o en Venezuela o en Corea del Norte, donde no hay libertades.
si siquiera pueden comer, si tienen que hacer colas 2 veces a la semana y les dicen qué es lo que pueden llevar, un pan de pronto, un litro de leche, eso no es libertad. No hay libertad para emprender, no hay libertad para invertir en un negocio, no hay libertad para crear y después registrar lo creado, es decir, innovar. No hay libertad en esos países, porque no apelan a la libertad, no es el cometido de un Estado socialista que colectiviza la economía y colectiviza todos los planes públicos precisamente de vida. Imagínate la educación en un país socialista, marxista. ¿De qué libertad podés hablar? Incluso la libertad exige una educación para todo ello. Es decir, te tiene que educar el Estado para que tenga la suficiente formación de pensamiento, de, de comportamiento ético, de conducta moral, esa es la parte moral, para desarrollarte en una sociedad que te va a exigir ser creativo, te va a exigir ser creativa, ser innovadora o innovador, te va a exigir que seas una persona que apele al riesgo incluso hasta de tus propios capitales. ¿Qué sabrán de esto, no? Aquellos que reclaman y reclaman más salario, si nunca invirtieron un peso y viven del peso que nos cobran a todos nosotros. Aprender y por lo tanto enseñar el sentido de la libertad. La libertad es un valor que aparece cuando el individuo toma conciencia que es alguien autónomo, que es alguien autónomo con respecto a la naturaleza y con respecto a la comunidad social, pero ese ser autónomo comprende inmediatamente que debe ser responsable con la naturaleza, que es la que le permite vivir. La debe cuidar, la debe proteger. Entonces, consecuencia, debe conocer, debe tener la libertad de desarrollarse, de convertirse en un ingeniero agrónomo, en un biólogo, en un bioquímico, en un veterinario, en un, de pronto, experto en derecho ambiental. Tuvo la libertad de educarse, tuvo la libertad de investigar, o en un autodidacta que estudia y estudia mucho. No hay cosa mejor, decía un gran pensador, siempre que ser un autodidacta. Todo cuestionarlo, todo revisarlo, todo mirarlo, todo volver a verlo. Y después sí, con responsabilidad, formular lo que uno, a su saber y entender, bueno, ve cómo son las cosas. El legado que nos dejó José Pedro Varela es exactamente este, es el mismo legado. Y están dos documentos. La educación del pueblo, en 1874, ahí está la formulación filosófica y pedagógica de José Pedro Varela, y por otro lado, la legislación escolar, en 1876. Ahí está el bajado a tierra, ahí está lo efectivamente hecho legal, precisamente, como te decía, porque José Pedro Varela sabía que vivía en un Estado que usurpó la democracia porque la Torre le dijo va a ser necesario tener 4 años de un régimen que decida en plenitud lo que hay que hacer porque era un país de la barbarie. Una dictadura muy cuestionable, ¿sabes? Muy digna de ser estudiada, de ser profundizada. Tomás de Matos escribió un libro maravilloso, una novela histórica que se llama El hombre de marzo, y vaya que te emociona muchísimo, se te eriza la piel cuando lees ese voluminoso trabajo explicándote las personalidades que no se conocían, cómo se respetaron mutuamente y cómo cumplieron con la palabra de meter el bisturí a fondo para modernizar el Estado. Y así lo hicieron. Y así creó entonces la base de este sistema educativo que hoy los uruguayos quizá volvamos a tener. Mirá, casi cometo el error de decir estamos usufructuando porque fue destrozado. Fue cooptado ideológicamente durante muchos años y vaya que lo vamos viendo a través de las investigaciones que está realizando el diputado Schipani con su pedido de informes a la ANEP, la comisión parlamentaria que investiga, la investigación periodística del otro día que vimos el día domingo en Santo Iseña, y a su vez una auditoría interna de ANEP que llevará toda la justicia respecto a esa especie de sistema de corrupción, de irregularidades, de cantidad de horas que extralimitan las horas de licencia que son legales por reglamento en los funcionarios de la educación, en los integrantes de FENAPES, docentes que tienen que dar clase, pero tomaban cantidad de horas para actividades sindicales. Y a su vez hay que revisar esos planes de estudio que están muy cooptados, muy ideologizados. Yo iba a ir a una parte final, pero lo hacemos otro día, que es
una especie de reflexión. Quizá te pueda decir esto. Respecto a este panorama que parece ideal todavía, ¿no? Que parece casi utópico cuando fue real durante muchas décadas, qué increíble, ¿no? Pero como fue interrumpido, cooptado, a través de propagandas y relatos que permiten que cierta gente llegue al poder y después destroce toda esta estructura y esta concepción filosófica de la libertad, yo te pregunto, ¿qué pasaría si la alternancia de poderes en el gobierno del Estado, cosa que no tuvimos durante 15 años, qué pasaría con un régimen educativo si no hay alternancia de partidos políticos en un Estado que incluso se deba al concepto de política de Estado? Uruguay necesariamente tiene que ir hacia política de Estado en los temas centrales o esenciales, la educación, la seguridad pública, la política energética, por ejemplo, la política fiscal. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en el régimen amañado y cooptado por un partido único en el poder del Estado, como sucede en Venezuela, por ejemplo? Y hace ya, claro, más de medio siglo, mucho más en un sistema electoral explícito como en Cuba. ¿Se imaginan si confunden instruir en derechos individuales con introducir ideologías de género en los planes educativos, políticas inclusivas en los planes educativos, así como que estas materias sean obligatorias y excluyentes de las otras libertades? Por ejemplo, la de decidir con autonomía, la de autocomprenderse un ser autónomo, y que desde la autonomía de la familia y en protección del niño, como si llegue a ser una vez siendo adulta, recién ahí en plena etapa de autonomía de su voluntad, elija su orientación sexual, qué sé yo, en el plano de las relaciones amorosas, si querés llamarlo así, o de las relaciones sexuales, o digamos, en la práctica de los placeres sexuales. Tanta laraca por esto, tanto orgullo y tanta ideología y tanto gasto y presupuesto del Estado para educar qué tipo de placeres podés darte cuando seas grande. ¿Por qué a los niños? ¿Por qué al niño ya introducirle todas estas ideas? ¿Por qué incluso introducirle la idea de hormonizar su cuerpo para transformarlo? ¿Y por qué el Estado tiene que gastar tanto dinero en eso en vez de no gastar, perdón, invertir en esto otro que hablábamos con César Vega, en invertir en educación, en materia agropecuaria, en educar ya a generaciones de chiquitos en lo que significa cultivar, lo que significa producir los alimentos, y a partir de ahí enseñarles todo, enseñarles sociología, enseñarles matemática, enseñarles biología, enseñarles química, enseñarles todo, enseñarles geografía, pero a través de lo real. Qué interesante sería una sociedad así, ¿verdad? Y que después cuando sean grandes, en un país libre, y justamente en la sociedad occidental, liberal, donde de algún modo todo se logra, todo se puede, que cada quien decida la vida que quiere llevar. Pero no cooptar la educación en esas tiernas etapas para darles ideologías de género, como está pasando ya en el mundo, en muchos países, inclusive en el nuestro. Tema digno de ser también investigado y en su momento lo haremos. Como por ejemplo, ¿qué pasa con esas ONGs presupuestadas en el MIDES? ¿Por qué siguen siendo presupuestadas cuando apelan a preparar gente en ideologías de género? ¿Para qué? ¿Y por qué también en otros institutos? En todo caso, en un régimen de libertades, que lo hagan, pero poner un instituto como el que pone un instituto de yoga, tenés toda la libertad de que gente se inscriba, te pagan una cuota y tenés un instituto privado, te convertís en una emprendedora, en un emprendedor, tenés riesgo de capital, ¿eh? Tenés que tener capital de riesgo, tenés que hacer marketing, tenés que hacer publicidad, todo lo que hace un empresario, todo lo que hace un comerciante. Y ahí poné el instituto que quieras, de ideología de género, lenguaje inclusivo o de teoría revolucionaria difusa, lo que quieras. ¿Por qué todo de papá Estado? ¿Por qué todos nosotros estamos obligados a pagar lo que algunos quieren hacer de la sociedad o algunos quieren, digamos, transformar o convertir a una sociedad en ese tipo de ideologías? Qué pregunta, ¿verdad? Te la dejo ahí. Y seguimos mañana con otras preguntas y mañana vamos a preguntarle al economista Jorge Caumont sobre un factor que vino para quedarse o se va yendo de a poco en la economía, dentro de esta realidad. Factor y se comportan las empresas. ¿Cómo se comportan los inversores? Y especialmente los economistas que se deben a la tarea profesional de asesorar. ¿Cómo actúan hoy por hoy bajo ese factor
tan distorsivo como es la incertidumbre. Mañana con el economista Jorge Comón, y en la segunda media hora vamos a conversar acerca de uno de los productos que es sostén de la economía uruguaya, el arroz. Vamos a hablar acerca del arroz, cómo se produce bien acá el arroz, cuánto se exporta de arroz, es viable el arroz para los productores, hay que producir más arroz, es uno de los commodities que sostienen la economía uruguaya junto a la soja, al trigo, al sorgo y a las carnes, por supuesto, está también el arroz. Así que mañana a partir de las 10 vamos a estar nuevamente acá en CX30 Radio Nacional y por todas nuestras redes para saber en dónde estamos. Libertas, una hora.